Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el arquitecto Pablo Burbano. Él es vicealcalde del Cantón Cuenca, actualmente en ejercicio de las funciones de la alcaldía de esta ciudad, luego de que Pedro Palacios buscara la reelección a la alcaldía de Cuenca y habría pedido permiso precisamente para dedicarse a la campaña electoral que arrancó el día 3 de enero. Arquitecto Burbano, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, por atender nuestro llamado, e inicialmente quisiéramos conocer cuál es el criterio que tiene usted o el análisis respecto de esta veeduría ciudadana que da cuenta de algunas acciones negativas, una baja ejecución presupuestaria, en promedio un 50% apenas de el trabajo de los concejales de nuestro cantón, pero llama mucho la atención el porcentaje de inasistencia. Si bien en promedio es un 10%, hay algún concejal por ahí, no se ha dado a conocer todavía el nombre hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social apruebe este informe, pero tiene un 74% de inasistencia a las sesiones convocadas por el Consejo Cantonal. A ello se suma además la negativa de algunos concejales a entregar la información solicitada. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Gracias, estimada Rosana, siempre por la oportunidad. Un saludo cordial a usted, a la radio y a todos quienes le siguen, deseando el mejor de los éxitos en este año. Bueno, en realidad, cada uno tiene que ser responsable y dar cuentas personalmente de su trabajo. Yo no puedo juzgar al resto de los compañeros concejales, razones habrán tenido. De hecho, hay indicadores de gestión del propio Consejo Cantonal respecto de un gran reto que asumió esta administración y particularmente la Comisión de Urbanismo que presido, que es hacer la planificación de la ciudad luego de 40 años y de 20 años de que se actualizó la última vez. Y este fue un trabajo muy arduo que lo enfrentamos desde el principio de la gestión de la administración. Y ahí yo sí tengo algún indicador, porque precisamente al presidir la comisión y al estar liderando este proceso, sé que precisamente en el segundo debate, en donde tuvimos pues 53 sesiones, donde tuvimos 64 sillas vacías, donde tuvimos cerca de 6,000 participantes en todo este proceso, algunos de los compañeros concejales, hoy candidato o precandidato o candidato a la alcaldía, asistió menos del 30%. Pero eso es temas de que en la veeduría ciudadana que lo han hecho, que me parece muy bien, finalmente deben reflejarse y cada uno deberíamos ser responsables de lo que planteamos a la ciudadanía en nuestro plan de trabajo, particularmente quien le habla. Uno de los ejes fundamentales y principales del plan de trabajo decía legislar con el ciudadano. Y creo que esa práctica, que lo aprendí desde los gobiernos parroquiales hace más de 20 años, me ha permitido poner en el seno del Consejo Cantonal iniciativas normativas en consenso, en apoyo, y obviamente darle a la ciudad, al menos en el tema de planificación, una hoja de ruta que era fundamental. Ahora, arquitecto Burbano, sería importante conocer estas inasistencias, esta falta quizás de compromiso de ciertos concejales. ¿En qué medida afecta la gestión de todo el colectivo, de todo el Consejo Cantonal de Cuenca? ¿Ha habido alguna afectación al respecto? Como usted dice, quedará en la conciencia y ojalá en la voluntad ciudadana de entregarles o no el voto a futuro. Cuando asumimos las concejalías en la primera sesión del Consejo Cantonal fue precisamente la de establecer las comisiones a las que cada uno de los concejales, en función de su perfil, de su pedido, de su experiencia, asumía una responsabilidad. Obviamente, comisiones fundamentales como la de planeamiento, comisiones fundamentales como la legislativa, la de medio ambiente y otras tenían que darle resultados al Consejo Cantonal a través de las comisiones, a través de las direcciones, a través de la apertura que la administración, a través del señor alcalde, les ha dado absolutamente a todos los concejales para que puedan desarrollar su plan de trabajo a través de sus experticias y de su comisión. Quienes no lo han hecho, efectivamente, tendrán que rendir cuentas. Recuerdo particularmente una de las ordenanzas que está por tratarse en el seno del Consejo Cantonal, que tiene que ver con esto que la ciudad ha reclamado mucho y que nos complica a todos, la contaminación auditiva. Estuvo presentada y preparada en el año 2019 y a la fecha por la Comisión de Ambiente nunca pasó. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para retomar desde la Comisión de Urbanismo, reuniéndonos con los ciudadanos, explicándoles el por qué razón estas no llegaban al Consejo Cantonal para darles respuesta. Pero reitero, los compromisos de cada
concejal nunca han sido trabajados por la administración, al contrario, han tenido carta abierta para que desde las direcciones, gerencias, secretarías, y tengan todo el apoyo logístico para presentar iniciativas normativas. Claro, tuvimos de por medio una pandemia que no nos podemos olvidar, que nos obligó ciertamente a ser efectivos y muy activos en el tema de una ordenanza de bioseguridad que la hemos estado actualizando permanentemente, pero eso no justifica el hecho de que en la agenda legislativa que nos planteamos desde las primeras semanas de la administración no hubiésemos cumplido con esa hoja de ruta planteada. Sin embargo, creo que sí, el Consejo Cantonal ha trabajado y mucho, yo no puedo desconocer de la mayoría de los compañeros concejales, pero no solo es la asistencia per se, es la participación en el seno del Consejo, es la participación en los talleres, es la posibilidad cierta de tenerle al ciudadano de manera cercana para que participe. Tengo una linda experiencia, Rosana, que me permito compartir con usted. Desde el inicio de la administración había abierto un espacio que le denominé Miércoles Ciudadano, que lo único que buscaba es tener esa cercanía con quienes quieran visitar la vicealcaldía. Y en el año que estamos terminando he tenido la grata sorpresa de tener la visita de más de 1.000 ciudadanos. Muchos de ellos con muchas propuestas muy valiosas, con el apoyo que tienen que dar desde los diferentes sectores. Y eso a mí me satisface enormemente porque si no es con el ciudadano con el que uno legisla, con el que trabaja de manera individual, es muy complejo cumplir las aspiraciones y sobre todo darle una visión a la ciudad a futuro, que es lo que hemos buscado con mucha vehemencia en este periodo. Ahora, arquitecto urbano, quizás yendo ya al otro tema que usted lo planteó, la construcción de este documento sumamente importante para el futuro a mediano y largo plazo, sobre todo del Cantón Cuenca, estas herramientas de planificación que tomaron su tiempo al interior del Consejo Cantonal. Usted manifestó hace brevísimos instantes el beneficio de abrir la construcción de estas herramientas a la colectividad a través de un proceso de participación ciudadana y que efectivamente estos insumos para la gestión administrativa de quien asuma en su momento la gestión de la Municipalidad de Cuenca es fundamental porque tiene de alguna manera ese empoderamiento ciudadano al haber participado en la construcción de los mismos. Sin embargo, esta participación no ha dejado de estar ajena a ciertas observaciones, cuestionamientos y críticas. Si bien se abrió el espacio de la silla vacía, desde algunos sectores se ha dicho que se burocratizó este espacio, que hubo el impedimento para que ciertas personas puedan dar su opinión por más de 2 ocasiones, lo que llevó a que queden muchos temas del debate vacíos o inconclusos, y esto de una u otra manera ha generado también algunas divergencias con ciertos sectores sociales, entre ellos el arquitecto Fernando Cordero, con quien dialogamos, muy probablemente usted escuchó las declaraciones de él en este medio de comunicación, integrantes también del Frente Cívico que de alguna manera han cuestionado cómo se llevó a cabo este proceso de participación ciudadana que a la larga no ha cumplido con las expectativas o que al menos ha tenido ciertas condiciones beneficiosas para ciertos grupos, entre ellos, por ejemplo, la Cámara de la Construcción, como la han anunciado, y a otros no se les ha escuchado de la misma manera. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Creo que hay procesos históricos que se deben desarrollar y la planificación ha sido un gran ejercicio. Decía que hace 40 años fue la última planificación que le trazó una hoja de ruta a la ciudad y que después de 20 años fue actualizada y han pasado 20 en donde vemos cómo la planificación de alguna manera se nos fue de la mano a la ciudad. Cada uno debe ser responsable de su momento, el arquitecto Cordero, un planificador, un profesor a quien estimo de manera personal. En su momento como alcalde entenderé que hizo el mejor esfuerzo por actualizar una planificación, pero esa planificación a la actualidad realmente lo único que nos ha traído son serios problemas. Una ciudad que no es sostenible por la forma en la que ha crecido tan desordenada, que se ha tomado espacios de riesgo, espacios de conservación, de producción. Eso es imposible sostener para cualquier administración. Una administración que conoce plenamente que la ciudad requiere más de 3.500 millones de dólares este rato para poder satisfacer las necesidades básicas de la parte urbana. Es imposible que si no le damos un norte, una orientación a través de una planificación, y esto lo construimos de manera colectiva. Ninguna planificación está escrita en piedra, ciertamente, pero lo que garantiza de alguna manera la sostenibilidad
es la participación de la gente, no solo es la Cámara de la Construcción. Todos los gremios, barrios, parroquias, colectivos han tenido la voz, no solo en el tema del Consejo Cantonal, que efectivamente tuvimos que aprobar un reglamento de participación a través de la silla vacía, en donde estábamos sujetos concejales y participantes en la silla vacía. Usted menciona el tema de las dos intervenciones, efectivamente, habían dos intervenciones por capítulo con las mismas reglas de juego, para un concejal como para un participante de la silla vacía. Jamás se cortó esta posibilidad de actuación. Es más, entre sesión y sesión, en la tarde se tenían talleres permanentes con quienes querían seguir aportando sobre varios puntos. Entonces, creo que la participación, si bien se puede decir que no fue perfecta, creo que ha sido histórica por el gran cúmulo de ideas que han sumado un documento final en donde ciertamente habrán colectivos que no encuentran plasmado en el punto y en la coma una situación que hayan planteado. Pero eso no significa de ninguna manera que no tenga una visión, no tenga un norte con un consenso mayoritario para la ciudad. Entonces, esta hoja de ruta que efectivamente tiene que ser actualizada después de 12 años en lo que tiene que ver con la estructura, con la morfología de los polígonos de intervención territorial, pero con una visión a 50 años, tiene grandes lógicas. Una de esas, que siempre ha sido reiterativo, que no es una coincidencia, la consulta popular por el agua es uno de los pilares fundamentales de la visión de la ordenanza, porque si no apuntamos a la conservación, si no protegemos nuestras fuentes hídricas, si no les garantizamos a las futuras generaciones la sostenibilidad de la ciudad, estaríamos quedando con una gran deuda. Es un gran trabajo. De hecho, se está pensando contratar una consultoría para ir evaluando la aplicación de esta ordenanza, ir haciendo los ajustes que sean necesarios y durante cada año ir haciendo este seguimiento, porque sería irresponsable que todos los planteamientos que se han hecho dejarlos simplemente como letra muerta. Y ahora mismo que estamos en talleres con profesionales, con gremios, con cámaras, en donde les estamos mostrando las ventajas de la normativa y también las restricciones que tiene, que seamos respetuosos. Hay que hay una corresponsabilidad ciudadana, y mientras seamos corresponsables con lo que nos toca desde nuestros espacios, creo que esta planificación y cualquier otra tendrá muy buenos resultados a largo plazo. Ahora, arquitecto, uno de los temas que ha preocupado y que se ha cuestionado también pasa por el crecimiento de la marcha urbana, que de alguna manera se autoriza en este plan de ordenamiento territorial y en este plan de uso y gestión del suelo, cuando no existe, se ha dicho, por ejemplo, una propuesta o un plan, o las herramientas no están establecidas para avanzar en un proceso de que permita rehabilitar, no sé si esa es la palabra correcta en términos urbanísticos, el centro histórico, por ejemplo, y que efectivamente se está permitiendo que la mancha urbana crezca de una manera desmedida o al menos no tan controlada como se esperaba. ¿Cómo queda según su criterio? A ver, la planificación que estuvo en vigencia planteaba más de 7.000 hectáreas de área urbana, pero planteaba al mismo tiempo 10.000 hectáreas como una posibilidad de expansión urbana, como una zona de influencia inmediata, se llama. Es decir, si sumamos las 7 más de esas 10.000 que quedaron abiertas para procesos de planificación, de densificación, realmente teníamos 17.000 hectáreas en la práctica en donde podía ir creciendo la ciudad. ¿Qué ha hecho la nueva planificación? De esas 10.000 hectáreas que eran zona de influencia urbana, definirle como área de expansión urbana y delimitar aquellas zonas en donde ya la población se asentó medianamente, en donde ya existen ciertos servicios básicos, particularmente alcantarillado y agua, pero donde ya existe una densidad poblacional, y a esas encasillarles y reconocerles como área urbana, y ahí sí blindar este espacio para que sobre esas áreas podamos invertir como ciudad. Es decir, que en la práctica no creció el área urbana. Hemos reconocido estas 25 veces que creció la mancha urbana en estos últimos años, cuando la población solo creció 8 veces. ¿Cuál es el gran reto de la planificación? Eso incluye ahora? las cabeceras de ciertas parroquias, por ejemplo, Ricaurte, Baños. Exactamente, se ha hecho el mismo esfuerzo en todas las parroquias rurales para definir un área urbano parroquial y un área de expansión urbana, pero es en consenso con la población. Para saber que en este caso, las mismas parroquias rurales que ya tienen la mayoría de ellos la delegación de competencias para el control, seguramente para la planificación en los siguientes años, puedan y sean responsables con su propia planificación, con su propia decisión. En el caso del área urbana de Cuenca, ciertamente está delimitada alrededor de 12.000 hectáreas, pero recuerde que son cerca de 17.000 las que teníamos. En esas hectáreas
tenemos que entrar en procesos de densificación, particularmente en lo que usted acaba de decir. En el centro histórico habrá un gran esfuerzo para tener un mayor aprovechamiento urbanístico, en donde aquellas edificaciones que no tienen un carácter patrimonial con alto grado de inventario puedan aprovechar de mejor manera y invitarle al ciudadano a volver a poblar el centro histórico, que no sea simplemente un centro comercial en donde queda abandonado a ciertas horas. Y densificar la ciudad ha significado este rato permitirle a todo el sector urbano crecer en altura, en donde aspiramos tener una inversión de alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares en inversión, en construcciones, en donde el ciudadano tiene la posibilidad de hacer una mejor inversión y sobre todo aprovechar un costo de suelo que particularmente en la ciudad de Cuenca siempre ha sido alto. Existen muchas ventajas de la ordenanza. Lo que sí, un llamado muy comedido a los profesionales que tenemos que ayudar a que esto cumpla, me refiero a arquitectos, ingenieros, abogados, que en un momento dado respetemos una ordenanza en la que hemos sido partícipes todos y no fraccionemos indiscriminadamente el suelo, que ha sido uno de los cánceres que tiene la ruralidad de este rato, en donde en un momento dado ciertamente que nos exigían un lote mínimo, como si el lote mínimo fuera el parangón de la solución de una planificación. Entonces, hay mucha mea culpa por una mala práctica profesional y esperemos que una herramienta de trabajo, que es la planificación, se la utilice de la mejor manera en beneficio de los ciudadanos, a quienes creo que esta ciudad merece mucho, porque los cuencanos hemos construido una cuenca hermosa, reconocida por todo el mundo, y en esa línea tenemos que seguir trabajando a futuro. Ahora, arquitecto, se ha advertido de que esta ordenanza va a requerir una serie de normativas adicionales para que pueda aplicarse. Incluso hay, si no me equivoco, alrededor de 26 transitorias. Es un número bastante alto que van a permitir la aplicación de esta ordenanza de aquí a mediano y largo plazo. Es decir, hay cuestiones que tomarán 1 año, 2 años. La zona de tolerancia se ha dicho incluso hasta 4 y 5 años su traslado. Nos preguntamos cuánto de todo este trabajo es aplicable ya de manera inmediata. La ordenanza es aplicable de manera inmediata. Lo que queda en la normativa complementaria es cómo ir gestionando esta planificación. En el tema particular de la zona de tolerancia, hay un modelo de gestión planteado en la ordenanza que lo que hace es definir a través de una consultoría ya los sitios en donde a través de la macrolocalización que ya esta ordenanza define, en donde serían sitios ideales, en donde se podría la ciudad de un momento gestionar ese suelo para que se asienten estos usos. Pero, ojo, con la corresponsabilidad de quienes en un momento dado decidan emprender en este tipo de actividades y no cargarle a la ciudad ese costo para que en un momento dado sea la ciudad la que tenga que acercarles vías de infraestructura, seguridad, el tema de salud y más. Entonces, eso le corresponde al ciudadano, aplicando la ordenanza. Entonces, la normativa complementaria lo que hace es viabilizar ciertos temas a través de la gestión, porque la ordenanza y la planificación tienen que gestionarse con el tiempo. Entonces, no es que la ordenanza no es aplicable, lo es ya desde este instante, pero ciertamente hay que ir perfeccionando ciertos temas. La ciudad tiene que acostumbrarse a hablar de cargas y beneficios, de mitigación y compensación, y esos ejercicios los hemos hecho en esta administración sin necesidad de una ordenanza. Fíjese que en 4 ejercicios de operaciones urbanas, la ordenanza o las normas que pudimos aprobar a través de la Comisión de Urbanismo le permitieron a la ciudad recuperar por contribución de las personas que querían invertir en ciertos emprendimientos 10 millones de dólares en compensación a la ciudad. Un ejemplo de esos que fue muy discutido, muy cuestionado inclusive, que tiene que ver con una empresa sentada en la parroquia Ricaurte. Luego de una operación urbana, esa misma empresa está invirtiendo cerca de 3 millones en beneficio de la comunidad, en beneficio de los ciudadanos. ¿Cómo no hacer entonces planificación responsable de la mano con el privado y con el público, sabiendo que la competencia exclusiva de planificación la tiene la municipalidad, pero eso no significa poner una camisa de fuerza a que no sean los ciudadanos, particularmente los profesionales del área del urbanismo, quienes puedan presentar propuestas a la ciudad para ir gestionando ese suelo? Y esa es una gran ventaja que abre ya esta ordenanza, para que no sea exclusivamente en un municipio que está desbordado en una situación de planificación el que tenga que estar a través de un consejo cantonal cada vez demorando a través de reformas de ordenanza una planificación. ¿Por qué no hacerlo a través de la academia, de los privados, de los empresarios? Y esa es una gran puerta abierta que creo que es una posibilidad muy grande para que esta ciudad se vaya ordenando con toda responsabilidad, repito. Bien, arquitecto urbano, quizás hay muchos temas que quisiéramos ir desarrollando, el tiempo es sumamente corto, quisiéramos dejarle 1 minuto para algún comentario adicional respecto de esta ordenanza que está ya en vigencia.
Nada más que los ciudadanos confíen en que un trabajo que se lo ha hecho de manera absolutamente responsable es una herramienta de trabajo de la ciudad, que las administraciones lo único que podemos hacer es guiar, gestionar, ser una herramienta nada más, no somos el fin de una planificación, somos nada más que un medio, y este rato sí, efectivamente, muchos de los ciudadanos que empiezan a interesarse, porque no es que no han tenido los espacios, han sido invitados, simplemente no han querido participar en su momento, pero que empiezan a interesarse, empiezan a ver y a defender los ciudadanos esta ordenanza. Esperemos que tengamos la sabiduría de hacer un consejo de veeduría y un consejo consultivo que esté en manos de los ciudadanos para que sean ellos los que en un momento dado, desde la parte privada, ayuden a que las siguientes administraciones respeten una planificación y la vayan gestionando de manera adecuada. Bien, queremos agradecerle, arquitecto Burbano, por haber compartido sus criterios esta noche. Gracias, Rosana, a usted siempre a las órdenes y un buen año, repito, para todos. Pongamos de mucha experiencia y mucha pasión a lo que se nos viene. Todavía tenemos 5 meses de gestión y tengan la seguridad que daremos nuestro mejor esfuerzo para que Cuenca siga siendo la mejor ciudad del país. Muchísimas gracias. Ha sido el arquitecto Pablo Burbano, alcalde subrogante de Cuenca. Son las 19:37 minutos. Antena 1 Radio Video.